¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. Bien, aquí tenemos más o menos la gráfica de lo que es un ecosistema. Aquí tenemos el biotopo en gráfica y la biocenosis, ¿no? Son las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, es decir, entre el biotopo y la biocenosis. Bien, vamos a ver, dice, analicen y respondan en un lago, por ejemplo, ¿qué factores constituyen el lugar y clima? ¿Y qué seres vivos podrían constituir la biocenosis? Vamos a ver. Entonces dice, ¿qué factores constituyen el lugar y clima? El medio físico vendría a ser el lugar y el clima. Se denomina también biotopo. ¿Qué seres vivos podrían constituir la biocenosis? Es un sistema natural que está formado por un conjunto de seres vivos, denominado también biocenosis. Por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica la biocenosis, un conjunto de seres vivos que están en un determinado hábitat, ¿no? En un ecosistema. Bien, dice hábitat. El hábitat es el lugar en donde se presentan las condiciones adecuadas de luz, agua, temperatura, suelo y oxígeno para que puedan vivir un determinado conjunto de seres vivos. En un hábitat podemos encontrar distintos tipos de especies de seres vivos. A eso se conoce como comunidad. Mientras que si fuera un grupo de individuos de la misma especie, es un determinado hábitat, se lo conocería como población. Entonces, cuando tenemos un grupo de individuos de una misma especie, se denomina población. Vamos a ver, dice, en tu cuaderno enumeren 2 ejemplos de población y de comunidad. ¿Y cuál es la diferencia entre población y comunidad? Vamos a ver, entonces, los ejemplos. Dice una población de cóndores, por ejemplo, podría ser. Otro ejemplo, una población de focas, es decir, porque son de la misma especie. Vamos a ver de comunidad, puede ser una comunidad ecológica, puede ser también una comunidad biológica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre población y comunidad. Población es el conjunto de seres de la misma especie en un hábitat. En cambio, comunidad es el conjunto de todos los seres vivos de un hábitat. Mientras tanto, en el mundo, dice, Ecuador, riqueza ecológica. Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Es uno de los pocos países que por su ubicación y por sus climas puede tener una variedad de animales y vegetales. ¿Por qué es importante especialmente en Ecuador conservar a los animales y las plantas? Porque ayudan a conservar el equilibrio en la naturaleza. ¿Qué pasaría con el mundo si no existieran los animales ni las plantas? Simplemente no habría vida. Recordemos que gracias a las plantas tenemos el oxígeno necesario para respirar los seres humanos y los animales. Además, porque se mantiene el equilibrio entre unos y otros. Bien, dice, Ecuador fue declarado como país de las orquídeas. Ecuador tiene una flora única
y en él podemos encontrar aproximadamente 20.000 especies de plantas. Ecuador posee 4 veces más de plantas por un kilómetro cuadrado en relación con otros países. Las orquídeas, debido a su belleza y elegancia, son las plantas más antiguas y cotizadas a escala mundial. En Ecuador existen 4.232 especies de orquídeas. Del total de especies existentes en nuestro país, el 40% son endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas? Que son únicas en nuestro país, es decir, que no hay en ningún otro lugar del mundo este tipo de especies de orquídeas. Pregunta, dice, ¿qué cuidados, especialmente en las zonas donde hay orquídeas, debemos tener como ciudadanos? Debemos cuidar estas especies de plantas, ya que muchas no hay en ningún lugar del mundo. Otra pregunta dice, ¿cuál es la importancia de que los ecuatorianos conozcamos que Ecuador es el país de las orquídeas? Es importante para el turismo saber que somos un país rico en flora y fauna. Bien, dice, vamos al cuaderno de trabajo. Ecosistema. Escribe una B si es verdadero o una F si es falso, según corresponda. La biosfera es donde todos los seres vivos habitan. Es verdadero. Un ecosistema está formado solo por el conjunto de seres vivos que se llaman biocenosis. Falso. El biotopo es el medio físico de un ecosistema. Verdadero. El hábitat es el lugar en donde se presentan las condiciones adecuadas de luz, agua, temperatura, suelo y oxígeno para que puedan vivir un conjunto de seres vivos. Eso es verdadero. A los distintos tipos de especies de seres vivos que se encuentran en un hábitat los conocemos como población. Eso es falso. Una comunidad es el conjunto de especies